Bueno, tengo el honor de moderar esta mesa uno de cine mexicano. Les doy la bienvenida a todos. Les voy a pedir, por favor, a los asistentes que cierren sus micrófonos y podrán poner sus preguntas en el chat. Les recuerdo a los ponentes que tenemos 20 minutos para la exposición de nuestras presentaciones. Y les voy a pedir también que, bueno, yo voy a estar midiendo el tiempo. Si veo que estamos al límite, yo les voy a decir, ¿sí? Vamos a empezar, vamos a dar inicio, vamos a hacer un cambio en el orden de las ponencias. Empezaremos con el doctor José Antonio García Ayala, después seguiremos con el doctor Sergio Emanuel Caro Pimentel, después el doctor Francisco Raúl Casamadrid y por último yo. Voy a presentar al doctor José Antonio García Ayala. Él es doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en ciencias en la especialidad en arquitectura e ingeniero arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional, en donde es profesor desde el 2005. Él ha hecho investigaciones sobre la ciudad, el tiempo libre, el arte y el deporte desde las dimensiones cultural y estética, a partir del enfoque de la complejidad y la hermenéutica profunda, de los que ha sido él autor de libros, capítulos de libro y artículos, además de coordinador de diversos eventos como el Seminario Permanente en Cine, Ciudad y Arquitectura desde el 2016. Y hoy nos va a presentar la ponencia El sonido en bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades y la memoria poética. Adelante, doctor. Gracias. Sí. Muchas gracias a todos por la invitación y vamos a hablar de esta ponencia que se titula El sonido en bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades y la memoria poética. Para poder iniciar esta plática vamos a ver cómo el cine y el imaginario se conjugan para poder, digamos, producir un universo cinematográfico que va a formar parte de un universo maquinario que guarda una verosimilitud con la realidad, que se distancia de esta, pero que a la vez da paso a la interpretación de sus propios autores. Es decir, a partir de esta narración establecida a través de la imagen, el sonido, la puesta en escena y el montaje, se construye todo este universo cinematográfico que va a enlazar al cine con ese imaginario de sus propios creadores. Existen, digamos, creaciones de ambientes cinematográficos, ¿verdad?, en cada una de estas películas. Así el director de cine conjuga creaciones junto con su equipo de trabajo, los diferentes departamentos, para dar cuenta de su visión y que va a conjugarse con las visiones de cada uno de sus miembros de equipo de trabajo y cada uno de sus componentes, como los que acabamos de mencionar, imagen, sonido, puesta en escena, montaje y narrativa, ¿verdad? Entre otros, juega un papel esencial para construir estos ambientes cinematográficos en la película. Entre estos elementos, al conjugarse, se va, digamos, a entrelazar para poder dar cuenta, ¿no?, de ese universo cinematográfico que se está construyendo. Y con ello van a estar, digamos, enfocados cada uno de sus componentes de acuerdo a la visión de sus propios creadores, no solamente del director, que conjuga como un director de orquesta todos los intereses creativos que están ahí entrando en juego, sino de cada uno de sus creadores. Uno de estos componentes es el sonido, ¿verdad? Que va a ser esencial para poder construir, digamos, la memoria poética. El sonido es uno de esos componentes, ¿verdad?, del ambiente cinematográfico básicos, donde bajo la batuta del director se plasma un imaginario estético, producto de una aproximación tangible de un paisaje emocional, donde ocupa un lugar preponderante la memoria poética. ¿Cuál es esta memoria poética? Es esa memoria poética de sus creadores, la que está entrelazada con sus emociones, con sus recuerdos, digamos, emocionales. Tiene que ver con esos afectos que se construyen a lo largo, ¿no?, de su vida y que también va a dar cuenta, ¿no?, de la intención que tienen sus propios creadores, de lo que quieren comunicar, de los impactos emocionales que quieren causar en los espectadores. En ese sentido, en los sonidos se van a conjugar con las memorias a partir de los recuerdos.
ese valor que tiene el sonido como carácter evocador permite recordar esas memorias de sus creadores y de sus espectadores. Tenemos aquí, ¿no? Que, digamos, los sonidos, uno de esos elementos que más nos permite, digamos, evocar, digamos, una vivencia del pasado, un conocimiento, algo que nos haya ocurrido y por lo tanto sirve como un detonador de esa memoria poética que vamos a construir, que todos tenemos como espectadores. Un ejemplo que podemos traer es, por ejemplo, el sonido del grito de Tarzán, ¿verdad? ¡Ah! Entonces todos sabemos cuando escuchamos ese sonido, ¿no? Pues que está refiriendo, digamos, a este personaje, ¿no? Que ha sido retratado en diferentes, digamos, películas, ¿verdad? Entonces es ahí, digamos, ese carácter tan profundo y tan especial que tiene el sonido para poder construir esa memoria poética y en el ámbito cinematográfico, pues eso es esencial. ¿No? Existe una relación entre el cine y las experiencias de vida. Esto es más evidente cuando una cinta es un proyecto más cercano de los autores y tratan de comunicar su enfoque sobre sus experiencias de vida y sus identidades individuales y colectivas. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la película Roma, escrita y dirigida por Alfonso Cuarón, también fue el director de fotografía a la vez, y que, digamos, en ese sentido, él retrataba parte de sus experiencias de vida, de su infancia, ¿no? En la Ciudad de México en los años 70, y esas las plasmó o fue la base para poder plasmar y construir, digamos, el guión de lo que fue la película Roma. A partir de aquí, una construcción de todo lo que es un cinematográfico a partir de la memoria poética de este director. Existen, digamos, una relación entre las narrativas y los sentidos de pertenencia. Esto se da porque así todas sus ideas, narrativas y experiencias que han vivido los directores y en general todos los creadores que los han forjado, tanto en lo personal como en lo colectivo, han construido sus identidades, sus sentidos de pertenencia. Es decir, la relación que establecen de arraigo y de apego a ciertas colectividades y lugares en el transcurso de sus vidas. Esto, digamos, es esencial porque les permite poder dar cuenta, ¿no? De ese lado, digamos, mucho más, digamos, significativo que tiene cada uno de estos creadores. Y eso lo van a plasmar, sobre todo, como les decía, en estas experiencias cinematográficas, ¿no? Donde están directamente basados con elementos, digamos, personales. Otro ejemplo que podemos traer a esto, ¿no? En la película Belfast, del director británico Kenneth Branagh, ¿no? Ahí también igual algo similar a lo que hizo Alfonso Cuarón, también se basó en sus experiencias de vida y aunque no es una autobiografía, pues permite, digamos, ver cuáles son los sentidos de pertenencia que tienen y las identidades que se van, digamos, forjando. En ese sentido, es muy importante ver cómo juega un papel dentro de toda esta construcción del universo cinematográfico en base a la memoria poética, esa nostalgia, esa melancolía en su relación con el sonido porque también habrá que recordar y considerar que a la vez sus memorias se van erosionando, construyendo desde su imaginario estético su nostalgia y su melancolía, que muchas veces están tan alejadas de la realidad que al ser evocadas en algún componente cinematográfico como el sonido, regresa transformada con el significado que le dan, es decir, con el tiempo, digamos, esos recuerdos ya no son, digamos, tan claros, ¿verdad? A veces solamente se conserva en la memoria aquello que nos es mucho más significativo altamente significativo para nosotros y esto permite, ¿no? Que esas emociones vayan jugando un papel en la reconstrucción de su universo cinematográfico al transformar ese recuerdo a partir de ese significado que le damos, como lo hizo Andrés Tarkovsky en la película Nostalgia. Abordando ya lo que es el caso de estudio, la película Bardo, ¿verdad? De Falsa Crónica de unas cuantas verdades, tenemos que ver que esta película no tiene una relación también con esa memoria poética. En Bardo, Falsa Crónica de unas cuantas verdades, su director, Alejandro González Iñárritu, plasma un trabajo de introspección en esta íntima autoficción no biográfica, donde su memoria poética es la base para construir esta narrativa cinematográfica sobre las realidades que le ha tocado vivir, las ideas que le han forjado su vida y su perspectiva sobre estas. En ese sentido es algo, digamos, muy valioso, ¿no? Porque el propio director, que también es uno de los guionistas, ¿no? De la propia película, pues eh, plasmó, ¿no? Lo que él pensaba, lo que él añoraba, lo que él vivía, lo que él quería, digamos, decir y cómo lo interpretaba, ¿no? A partir, ¿no? De sus recuerdos, que estaban muy interrelacionados con su memoria poética porque estaba llena esta
de sentidos, afectos y desafectos. En ese sentido, ¿no? Los recuerdos, el sonido que se da en la película hace vivir, digamos, una experiencia cinematográfica como si estuvieran, digamos, en el limbo. En el limbo, digamos, en este caso del personaje, que esa es la intención del propio director. En esta cinta, los recuerdos, las emociones son esenciales y el sonido que acompaña los ambientes cinematográficos significados en lugares como la Ciudad de México o la Ciudad de Los Ángeles ayudan a evocarlos buscando encontrar esa empatía con otros semejantes a él, al director, ¿verdad? Como aquellos migrantes que se sienten en el limbo, como el protagonista Silverio Gama, ¿no? Que pues ese, digamos, es el alter ego, ¿no? De director de José González Iñárritu, ¿no? Entonces busca, digamos, transmitir esa empatía con otros semejantes a él, y eso yo creo que es parte muy importante de la película. La película fue hecho, y eso en las entrevistas se constata principalmente, ¿no? Para el público mexicano, ¿no? Dialogaba, ¿no? Con otros mexicanos sobre lo que buscaban, ¿no? A partir de esta construcción cinematográfica. En Bardo existe un estado de transición. El protagonista, Silverio Gama, está varado en un estado de transición entre la vida y la muerte, un intermedio lleno de incertidumbres, las cosas mueren, vuelven a la vida y se transforman. Por eso decía el director Alejandro González Iñárritu que más que interpretar la película a partir de razonamiento, se tendría que sentir la película, ¿verdad? Porque, digamos, para él lo construyó, digamos, toda la película como si estuviera, digamos, en un sueño, pues, ¿verdad? El protagonista como en un sueño. Es en un mundo, digamos, que es irreal, pero al mismo tiempo, digamos, es inacible, que es difícil, ¿no? De poder, digamos, encontrarle una lógica, digamos, como la que podemos encontrar en la vida real, ¿no? Porque, digamos, existen muchos elementos, ¿no? Que más que certezas son incertidumbres, donde las cosas renacen, donde las cosas, digamos, se transforman, donde cambian de un lugar a otro, y esto es algo, digamos, muy importante. Entonces es importante también ver cómo, digamos, esa memoria que utilizó González Iñárritu tiene una convicción, digamos, emocional, que para él era, digamos, muy importante. Pardo es una experiencia cinematográfica donde la memoria carece de verdad, decía el director, solo posee convicción emocional, que el director se propuso buscar dentro de las quimeras, sentimientos, eventos, miedos, pensamientos, ideas, arrepentimientos, reflexiones, temores entretejidos que forman de forma compleja en su vida, que ha estado cargando para liberarse de ellos. Y esto es algo, digamos, muy importante, ¿no? Aquí, digamos, lo que importaba para él a transmitir eso que él sentía, ¿verdad? Principalmente, ¿no? Sobre toda su trayectoria de vida, sobre la vida que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y en ese estado, ¿no? De transición en que él se encontraba, ¿verdad? Dentro de su larga trayectoria, ¿no? Ya de vida que tenía, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Existen capas de sonido y emosignificaciones dentro de la construcción de este imaginario estético dentro de la película. Parte de este entramado es su sonido, desde luego, cuya complejidad de capas de información sonora desapercibidas, notables y ostensibles eran necesarias para encontrar la interpretación que él quería dar, que le quería dar el director a cada escena, donde se tenían que buscar esas significaciones que transformaban la memoria poética que quería compartir. El sonido, y lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Brevemente, es, digamos, también los elementos esenciales para la construcción de todo lo que es el universo cinematográfico de esta y de otras películas, ¿no? Del propio director. Y esto se da cuenta, ¿no? A partir, ¿no? De esa relación que existe del sonido con la experiencia sensorial y la conciencia, que era muy importante para él retratar. El sonido en Bardo fue construido y diseñado durante un año en el sistema Atmos por un equipo de trabajo al mando de Nicolás Becker, que fue pues, ganador del Oscar, ¿no? Por el sonido de la película Sono Metal, y Martín Hernández, que es diseñador de sonido de todas las películas de Alejandro González Iñárritu y que pues también ha sido nominado al Oscar, ¿no? En esta grabaron una gran cantidad de archivos sobre los sonidos de la Ciudad de México y construyeron un trabajo que ayuda a estar en la experiencia sensorial del paseo de conciencia de este personaje. Y esto es algo, digamos, muy importante. Todos los sonidos que van a aparecer, digamos, en la película tratan, ¿no? De llevar al espectador hacia ese estado de la conciencia, donde está, digamos, el personaje, donde lo estamos viendo, digamos, es parte de su sentir, ¿verdad? De sus experiencias de vida, pero también, ¿no? De lo que él significa o hemos significado a lo largo de todo este tiempo de vida, ¿no? Que tiene este personaje, Silverio Campos, ¿verdad? Existen capas de sonido y significaciones y memoria
donde para Alejandro González Iñárritu el cine es un medio audiovisual donde primero para él está el audio que lo visual. Por eso para él es más importante el audio que la imagen, hacer mucho más penetrante y adentrarse más en el subconsciente. Entonces, antes de pensar en imágenes, Alejandro González Iñárritu piensa en los sonidos. Una vez que tiene claro cuáles son los sonidos de cada una de las cosas que quiere narrar, empieza a transformar eso, digamos, en imágenes. En ese sentido, ¿no? Para él fue fundamental este proceso porque eso le permitió poderse penetrar y adentrarse mucho más en el subconsciente, que es lo que buscaba, ¿no? Adentrarse en su subconsciente y al mismo tiempo adentrarse en los subconscientes de los espectadores a partir de este viaje a la conciencia del propio, digamos, protagonista, Silverio Gama. Uh-huh. En ese sentido, es muy importante la relación que se tiene entre el audio y la narrativa. Para Alejandro González Iñárritu, con el audio, estás construyendo una atmósfera que fortalece o que contradice, sumando a la narrativa audiovisual. De esto dan cuenta la lista de 25 canciones de la banda sonora, supervisada por Lynn Feinstein, que lamentablemente acaba de fallecer, ¿verdad? Como parte de un abanico de sonidos y canciones que invaden los oídos del espectador, un personaje que con vida propia en el filme de Bardo. Eso es muy importante, así canciones como I Am Waters de los Beatles, que es el que suena en el tráiler, ¿no? De la película, ¿no? Boulevard of Broken Dreams de Juan García Esquivel y Mi Vida de José José forman parte de esta banda sonora y tienen, digamos, un papel, digamos, especial, no están, digamos, puestas de manera fortuita, sino que te van relatando cada estado emocional que va sintiendo el protagonista de la película, ¿verdad? Entonces, ¿quieres saber qué sentía, digamos, el protagonista? Pues tienes que atreverte, ¿no? A poder experimentar en lo más profundo de tu ser, ¿no? Lo que te quiere transmitir cada una de estas canciones. Un lugar, digamos, emblemático dentro de la película fue el California Dancing Club y la representación del mundo interior que hubo en estas escenas que estaban grabadas en este lugar del propio protagonista. Una de las escenas más simbólicas que se grabó transcurre en este emblemático salón de baile, donde se escuchan canciones de Willy Colón y de Héctor Lavoe. En la pista de ese mismo salón de baile se escucha a capela Let's Dance de David Bowie, un recurso que junto con la ya mencionada Mi Niña In the Cage de Genesis es utilizado en el filme en 3 ocasiones a modo de representación del interior del personaje según el propio director de cine, González Iñárritu. Es muy importante, por lo tanto, también la construcción de la banda sonora. Para ello se contrató a Bryce Dresner, compositor, músico y guitarrista de la banda estadounidense The National, que creó el score basado en ciertos silbidos de González Iñárritu. Por eso González Iñárritu es también como coautor de la música, ¿verdad? El score de la banda, digamos, de la película. Esto, digamos, es muy importante, ¿no? Porque a partir de estos silbidos, ¿verdad? Que están en la cabeza del propio director, se grabaron muchas cosas en México con la ayuda de Camilo Freudel y de Dan Lowski, quienes ayudaron en la producción de ciertos elementos y instrumentos mexicanos. Ya para concluir, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? De la importancia que tiene el sonido y la construcción emocional y experiencial. Alejandro González Iñárritu nos dice, ¿no? Que el audio puede construir algo que eleva toda la construcción experiencial y emocional de una película. Por eso primero se tiene que oír una película, saber cómo suena, qué instrumentos van a ser y qué ritmo tiene ese instrumento. Para él esto, digamos, es fundamental porque le permite poder, a partir de este elemento que es demasiado, digamos, evocador, porque como ya lo comentamos, penetra de manera mucho más fácil en la conciencia de todos los espectadores, ¿verdad? Pues permite construir, digamos, todo lo que es el universo cinematográfico a partir, ¿no? De la conjugación de todos los componentes del lenguaje cinematográfico, como puede ser la imagen, el sonido, la puesta en escena, la misma narrativa. Todo se va construyendo, ¿no? Con base, digamos, a ese sonido, lo que el propio director siente, lo que él, digamos, puede sentir, digamos, afecto, lo que puede sentir, digamos, un desprecio, ¿no? Y lo que él quiere, en suma, digamos, comunicar. Es de su propia interpretación y en ese sentido, ¿no? La película, digamos, Bardo, que cuenta con una excelente manufactura, ¿no? Más allá, ¿no? De si puedo estar de acuerdo o no, ¿no? Sobre, digamos, los mensajes que lanza la propia película, sí es, digamos, una experiencia muy elocuente, ¿no? Sobre cómo la memoria poética no puede
digamos, llevarnos a recrear todo un universo, ¿no? De la realidad y construir a la vez, no solo imaginarios estéticos dentro de la propia película, sino nos ayuda a dialogar, digamos, con los espectadores y poder construir los imaginarios estéticos que hacemos, digamos, en la realidad. Y va, digamos, enriqueciendo y nutriendo nuestra propia, digamos, narrativa. Bueno, pues eso es todo. Pues les agradecemos mucho por la invitación y muchas gracias. Muchas gracias, doctor García. Vamos a dar paso a la ponencia del doctor Sergio Emanuel Caro Pimentel. Él es licenciado en Comunicación y Cultura, especializado en medios audiovisuales y análisis cinematográfico desde la semiótica estructural por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Mención honorífica por la defensa de la tesis Análisis semiótico de la representación del personaje del Pachuco en las películas El hijo desobediente y Soy Charro de Levita. Actualmente dedicado a la escritura de una serie de ficción, de ciencia ficción, perdón, y al análisis semiótico de la tetralogía de terror de Taboada. Hoy nos va a presentar un análisis de la función dramática de los sonidos, silencios y la música en Hasta el viento tiene miedo. Doctor, le recuerdo que tiene 20 minutos. Muchas gracias y puede empezar cuando quiera. Sí. Bueno, buenas tardes. Como ya mencionó usted, el tema se llama Análisis de la función dramática de los sonidos, silencios y la música en Hasta el viento tiene miedo. ¿Sí me escucho bien? Sí. Ok. Bueno, antes que nada creo que es importante hacer como una retroalimentación sobre las diferencias entre banda sonora, soundtrack y el score, que aunque puede parecer redundante, son cosas muy diferentes. Aquí tengo las diferencias, que por ejemplo el score es toda esa música incidental extradiegética que nosotros escuchamos, pero que los personajes no tienen alguna interacción con ella. La mayor parte de las veces son pistas originales y su abreviación es BOS. El soundtrack, en cambio, son pistas que ya preexistentes, que pueden tener voz o pueden prescindir de ella y que pueden tener una interacción con los personajes, por lo tanto pueden ser diegética y extradiegética. Esto quiere decir que en algunas películas, por ejemplo, Los Guardianes de la Galaxia, las pistas tienen en un primer nivel interacción con los personajes para después este, entonces, rellenar todo el sonido de las salas y tener la interacción con nosotros. Y la banda sonora en todos los sonidos percibidos por el oído, bueno, todo lo percibido con el oído, incluidos los silencios que también se perciben por aquí. Eh, Existe como un error en la interpretación a la hora de la traducción entre banda sonora y soundtrack, porque se cree que la banda sonora es el equivalente a score y a soundtrack, incluso en la premiación de los Oscars, cuando se traduce se habla de la banda sonora, pero lo que en realidad se está premiando es el original score, que lo tengo aquí, que es el mejor sonido y el mejor sonido y la mejor canción original se este, premian por separado, que forman parte de la banda sonora. Y bueno, explico esto porque es lo que vamos a hablar un poquito de esto. No tengo tanto tiempo, pero bueno. Los sonidos dentro de los sintagmas, el sintagma frecuentativo y los motivos. Bueno, para mí, los sintagmas son unidades organizadas y combinadas en el espacio y en el tiempo de la película. Él decía que el filme era un gran sintagma dividido en diferentes unidades que a su vez se podían analizar a través de sintagmas. El sintagma frecuentativo es muy grande, pero necesitamos eh, resumirlo. En resumen, el sintagma frecuentativo es una asociación de imagen o sonidos o elementos repetitivos que nos ayudan a entender algo que estamos viendo en la película. Esto se le complementa con los motivos de Cassetti. Los motivos de Cassetti son unidades de contenido, como es aquí, repetidas, que cumplen la misma función que los sintagmas. Puede ser objetos, iluminaciones, ambientes. Y en el caso de Hasta el viento tiene miedo, algo que resalta mucho es el sonido del viento, que es un complemento muy importante. La voz del fantasma, que es Andrea,
llamando a la protagonista, y un preludio de Chopin. Aquí tengo el ejemplo donde podemos escuchar a los tres. Voy a adelantar para que esté viendo. ¿Dónde irá? No sé. Me parece que está sonámbula. Va a agarrar una pulmonía. Y yo también. Es mejor. Esta partecita. Y pasamos a la música diegética y esta diegética como indicio. Este, en la película tenemos tres temas principales, y parte del soundtrack, que son dos preludios de Chopin, en mi menor, el número 4, y ahorita lo tengo, en la menor, el número 7, y un blue jazz, compuesto por Armando Manzanero, interpretados por Raúl Lavista. Eh, ¿Qué son los indicios? Los indicios son unidades de contenido de la película que son un poquito complicados de encontrar, pero si ponemos atención los podemos ubicar a todos. Puede ser el lado oculto de un carácter, puede ser un ambiente, también como los motivos puede ser una iluminación, o todo esto que nos ayuda a reforzar la trama de la película o el mensaje que el director nos quiere dar. Este, En esta película escucharemos en cuatro ocasiones el preludio número 4 de Chopin, tres como por parte del score en forma extradiegética y una como diegética. Bueno, más adelante explicaré lo que significa, pero en grandes rasgos representa la presencia del fantasma de Andrea que está llamando a la protagonista. Este es el preludio. Y lo escucharemos al principio de la película. Claudia. 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 La segunda vez la escuchamos anteriormente. La tercera es cuando ya forma parte del ambiente de la película, que hace interacción con los personajes, que ya forma parte de la diégesis. Es en esta parte. Aquí está. ¿Quién anda ahí? Soy yo, Lucía. ¿Qué hace levantada a estas horas? Me despertó ese piano. ¿Lo oye usted también? Por supuesto, alguien está en el salón de música. Venga conmigo. No vaya. Es ella. No reconoce esa pieza. Andrea la tocaba siempre. ¿Quiere dejar de decir tonterías? Venga. Andrea. Y en la última parte se vuelve a escuchar, pero se escucha el final. No es necesario. Una de ustedes va a entrar. Bien, ¿verdad? No fue un sueño mío. No hubiera ocurrido. Va a ser muy difícil. Cada vez que paso cerca de ese torreón, creo que voy a verla. No, no tenga miedo.
Ahora pasamos al sonido como descripción acústica. Eh, el sonido, eh, precisamente los efectos de sonido, los ruidos que hacen los personajes, hacen que el espacio que estamos viendo sea más fluido y se entiendan más cosas. La descripción acústica, perdón, de un ambiente se hace a través de ruidos. Puede ser un mercado donde se escucha a la gente comprando o vendiendo. Y en el caso de la película, el sonido, el que tiene más peso es el viento. El viento nos va a comunicar, no solo a los personajes, sino a nosotros, que estamos viendo una película de terror y también nos está comunicando el miedo que tienen los personajes, aunado a la tensión que se genera entre el espectador y el personaje. Eh, Gracias a esto nos hace saber que la película que estamos viendo pues pertenece al género de terror, al género de horror, pues, es un fantasma. Y pasamos a la profundidad e importancia de los elementos en la película, es el viento. Aquí es importante mencionar a Akira Kurosawa y los elementos porque para el director los elementos tenían una importancia y un peso muy grande en las películas porque esto ayudaba a dar profundidad a la puesta en escena, ya que se pudieran comunicar cosas que con la música o con los diálogos o con los silencios era imposible de exponer. El viento, como dije, es el elemento principal de la trama porque le está dando profundidad a esta y a las tomas que estamos viendo. Como ya había dicho, nos da nota de tensión y de terror, tanto a nosotros como a los personajes. El viento representa el miedo que tienen los personajes por el fantasma de Andrea que los está acechando. Me equivoqué. Veamos aquí. Incluso tienen una interacción con él directa, que lo podemos ver en esta escena. Todavía no puedo creer que no lo digas. Es horrible. Pero ¿por qué se empeña en ir a la torre? Sabía que ella estaba allí, pero ¿por qué hacerle eso a Claudia? No le había hecho ningún daño. ¿Qué ganaba André? Uno nunca sabe lo que quieren los muertos. Yo mañana me voy de aquí. Me muero de angustia. Sí, esta casa está maldita. Y algo que nos protege, que nos amenaza. Y ese viento no ha dejado de silbar un solo instante. Y nunca lo había oído así. Esta noche, el viento tiene miedo. Y bueno, el viento también nos está hablando de la presencia de Andrea. Eh, Más adelante veremos esta parte. Y bueno, la función dramática de la música diegética y diegética. Esta función aumenta la emoción hacia nosotros y hacia los personajes, está reforzando la acción dramática y puede evocar una atmósfera o el estado de ánimo de los personajes o de un ambiente. Eh, Nos ayuda a complementar este misterio y el terror que ya ha sido ubicado tanto por el sonido como por la música como por los diálogos de los personajes. Este, mm, Nos ayuda también a transmitir el mensaje del director, como ya había dicho, que el sonido por sí solo no podría. Mm, Nos está informando, nos está dando información de que algo malo o sorpresivo va a suceder. Ajá. En tanto, la música diegética tiene una función similar, pero de diferente perspectiva. Aquí ya se tiene una interacción entre los personajes y la audiencia que comparten mismos sentimientos. El miedo y la angustia y el misterio es percibido como por los personajes, como por la audiencia, así como lo vimos en la escena anterior, que bueno, en este tiempo ya es casi imposible de sentir miedo por ese tipo de películas, pero en nuestros años fueron un gran éxito por esto que nos presentó Tawada. El preludio extradiegético, como les enseñé al principio de la película, representa a Andrea, pero de una forma simbólica.
porque nos está diciendo que Andrea está ahí, pero no físicamente. Cuando el preludio se vuelve diegético, que vemos a Claudia tocando la misma música que tocaba Andrea, el, la presencia de Andrea se ha vuelto presencial porque ahora está dentro de la película y ya está teniendo interacción con los demás personajes, no solo con Claudia y no solo desde un nivel extradiegético. Bueno, el significado y la relación del sonido, la música y el silencio con las imágenes. El sonido está centrado en su mayoría en el viento, la película lo lleva en su nombre y cumple diferentes funciones. Eh, ah, dentro de la trama. Únicamente aparece en escenas en donde nos da a entender o se muestra la presencia de Andrea, como dije, y si prestamos atención, este va subiendo de intensidad hasta que nos lleva a un nivel en donde ya es imposible contenerlo, que es donde los personajes se dan cuenta de que está muy agresivo y también nos ayuda a entender la venganza de Andrea, el fantasma y la muerte de Claudia, y le está hablando a los personajes y al espectador. Vemos en este ejemplo. La mejor compañera que he tenido. Eh, y bueno, la relación de la música con las imágenes. Este, mm, tenemos escenas en donde las expresiones o las palabras de los personajes se complementan con ellas. Estas pueden combinarse con el silencio, que en esta película casi no hay silencios, pero hay una escena en donde sí lo hay, es por como por 2 segundos, pero es corrompido por la música incidental para comunicarnos que en realidad Claudia, que se supone que está muerta, en realidad no lo está. Mm, el silencio nos comunica la angustia de Marga López, que es la directora de la escuela, y nos ayuda a entender ese misterio que ya se ha construido y que es reforzado con esta parte. Algo que hay que recalcar es que no, en todo el mundo, donde se hace, cuando se hacen películas de terror, sobresale mucho estos efectos hechos con violines o con pianos para romper esa tensión o para aclamar esa tensión a la hora de presentarnos una imagen sorpresiva como esta, que para ella fue algo sorprendente como para nosotros, de que en realidad el cadáver de Claudia no es un cadáver, está viva y se está moviendo. Bueno. Y bueno, el sonido, la música y el silencio nos va a ayudar a entender y registrar la información que las imágenes por sí solas no pueden hacerse. Aunque en un principio era prescindible, en el cine mudo, por ejemplo, poco a poco se fueron creando bandas sonoras, ahora sí, introduciendo sonidos, silencios, música diegética, diegética, que iban a la par de las imágenes e incluso ayudaban a detonar emociones, a detonar ambientes, y que hoy en día una película sin sonido existen, pero no logra atrapar al espectador porque estamos tan acostumbrados a ello y porque es algo importantísimo en ciertas películas, que hay algunas que ni siquiera funcionarían. En este caso, una película sin música de Tawada no funcionaría.
Hasta el viento tiene miedo, sin los preludios que vimos en el preludio, no sería lo mismo porque escucharemos la voz de Andrea, pero sin saber, solo así, ¿no? No tendríamos nada que entender. Entonces la música aquí nos está dando esa información que por sí sola no se podría. Y también si solo estuviera la música sin el sonido de las voces o el viento, pues no sabríamos de qué va. Y bueno, y termino con esta frase. Una película mala con un buen score y un soundtrack la hacen pasable. Una buena película con un mal score y un soundtrack la vuelven tediosa. Pero una buena película con un buen score y un soundtrack la vuelven excelente. Y ya sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por su ponencia. Vamos a pasar ahora con la ponencia del doctor Francisco Raúl Casamadrid Pérez. Él es editor, poeta, ensayista y narrador. Sus más recientes publicaciones son El ser insuficiente del mexicano, Plagia bien sin mirar a quién, y el poemario COVID. Es doctor en arte y cultura, maestro en estudios del discurso y licenciado en letras hispánicas. Sus líneas de investigación son el análisis literario, la teoría cinematográfica y el cine mexicano. Realiza una estancia postdoctoral en la Universidad Pedagógica Nacional y con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores nivel 1. Él nos va a hablar sobre la música y el cine, Rubén Fuentes y Salomón Leiter en Las Puertas del Paraíso. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Puede comenzar. Muchas gracias, Ileana, y muchísimas gracias a los organizadores de este 23º Congreso Internacional en Teoría y Análisis Cinematográfico, y sobre todo gracias a todos los asistentes y a todos los presentes en este momento. El cine nacional de los 70 intentó pensar en lo mexicano de una manera crítica. En ese afán, muchas películas integraron elementos novedosos como un factor constante y presente de una mexicanidad latente y viva. El fenómeno cinematográfico argumentó un carácter historicista, contextual y sociológico de su cultura. En este sentido, la música se alzó como un factor y una herramienta comunicativa muy importante dentro del nuevo cine mexicano de los 70. Uno de los filmes más importantes que produjo Cinematográfica Marte fue la realización de Salomón Leiter, Las Puertas del Paraíso de 1970, una producción que obtuvo los dos galardones más importantes del cine nacional a la mejor película, el Ariel de Oro y la Diosa de Plata. Además, el filme se alzó con el Ariel a la mejor música o soundtrack. Este es un homenaje a Salomón Leiter y a Rubén Fuentes. Me gustó mucho todo lo que ha precedido esta conversación y sobre todo el cierre de la anterior conferencia, donde habla de que una buena película con un buen soundtrack o una buena banda sonora, pues se hace una película excelente. Me parece, salvo mejor opinión, que este es el caso en Las Puertas del Paraíso. El Ariel es un premio que la Academia Mexicana otorga a lo mejor del cine nacional para reconocer y estimular su excelencia. Este galardón dejó de entregarse en 1957, precisamente cuando comenzó la decadencia de la llamada época dorada. Al reanudarse la ceremonia en 1972, el filme de Salomón Leiter se alzó como la mejor película y, como dijimos, la mejor música. Como antecedente diremos que cuenta con un argumento original de Elena Garro y un guión que hizo Salomón en colaboración con el poeta Eduardo Lizalde. En realidad, el guión es prácticamente todo de Salomón, quien logró crear una obra única por su factura e intensidad. La historia, desde la perspectiva del autor, trata del amor al margen de todo lo tradicional desde un punto de vista moderno. La pareja protagónica recorre todas las escalas del amor.
Lo que pasa es que este filme aborda de lleno el tema de las drogas, el juego, las apuestas, el rock, el sexo, y refracta un ambiente al mismo tiempo de indefensión, inadaptación e insuficiencia, síntomas de una época que los protagonistas tratan de evadir a costa de lo que sea y mediante un continuo relajo. La película es festiva, pero no es alegre. Es decir, aquí hay una diferencia entre el relajo del cine de oro, que era un relajo crítico, festivo, con gran humor, con mucho chiste, y este relajo en esta época del cine, en esta película del cine nacional, donde todo es un relajo, pero sin alegría, está más cerca de, dijéramos, del desmadre, del despiporre, del despapalle, pero sin esa parte festiva. Blanca y Andrés, los protagonistas, no saben cómo vivir plenamente, buscan la intensidad al extremo y el espectador se topa de cara cuando empieza la película con un leitmotiv que se repite sin cesar, que es alternar las noches de huida, las trasnochadas, con el regreso al mismo punto de partida. No físico, pero sí, digamos, al mismo punto en donde están siempre huyendo. La música juega un papel fundamental. Tal es así que al inicio del filme lo que uno ve es, en la escena inicial, uno ve a través de un ventanal que aparece Paco, que es un jugador de frontón, medio dormido, medio desnudo, en un sillón. La cámara panea hasta llegar a través de otro ventanal a donde está Pía, que es una colegiala, está con ropa de colegiala, una niña, casi una chiquilla, dormida sobre un tapete en el suelo. Y al fondo se escucha durante 5 minutos la música de un disco rayado. Es decir, un disco que se está repitiendo incesantemente, hasta el punto en que llega a ser, digamos, molesto. En la escena 7, la cámara, como una especie de telescopio, se mete encima de la tornamesa y podemos ver, sobre todo, pues ahora que lo puede uno parar en el video, puede uno ver el título del disco, que es el disco Stand de Sly y la familia Stone, que era un grupo importante en aquella época, sobre todo sus canciones eran una especie de himno en Woodstock. La película, por cierto, la podemos ver en la edición muy bonita de los premios Ariel de la Academia de Artes Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM. Esta es la portada, trae unas fotografías muy buenas y trae el póster original también, que es este, de la película. Bueno, continuemos diciendo que la cámara funciona como este ojo del director y se mete ahí a ver el título del disco. Sly y la familia Stone era un grupo muy particular porque digamos que ellos dentro de la música es el antecedente directo de la música disco, es una onda funk muy pesada, muy buena, y el grupo está compuesto, era de los pocos o quizá el único grupo importante, compuesto tanto por hombres y mujeres instrumentistas y cantantes y por músicos tanto blancos como negros. Entonces era un grupo especial. Además, es irónico el nombre del grupo porque Stone en inglés pues quiere decir borracho o pasado. Entonces pues era Sly y la familia Pacheca, por así decirlo. Parecido también a la onda que traían los Doobie Brothers, que eran también los hermanos fumadores, ¿no? Entonces, bueno, después de que terminan estos 5 minutos de que el disco se repite rayado continuamente, entran apenas los créditos del filme y entra la música de Rubén Fuentes, que es un soundtrack que permea a través de toda la película. El tema principal lleva como líder a la guitarra eléctrica y plantea un tema que se repite a lo largo de todo el film.
muestra reminiscencias del jazz en los momentos más álgidos también, como cuando Blanca, encarnada por la actriz Jacqueline Andere, recorre al amanecer las calles desoladas del centro histórico de Querétaro, desesperada por no encontrar a Andrés, representado por Jorge Luque, quien siempre desaparece sin decir ni agua va. La partitura original fue obra del compositor jalisciense Rubén Fuentes Gasón, nacido en Ciudad Guzmán en 1926. Con ella obtuvo el premio Ariel a la mejor música. Hay que destacar algo curioso: este autor contribuyó a la música vernácula al crear el mariachi sinfónico, es decir, es un autor históricamente importantísimo dentro de la música mexicana, porque él es el que le mete pues violines a música de aliento, a los mariachis, y crea pues lo que conocemos actualmente como estos mariachis de 20, 30 integrantes que tocan en Bellas Artes y todo. Su obra estuvo ligada al género ranchero, al huapango, al bolero, a los corridos, con melodías que adornaron literalmente de películas durante la época de oro. Por mencionar algunas de sus canciones, está El Son de la Negra, Qué bonita es mi tierra, La Culebra, 100 años, El Despertar, La Viquina, esta última, por cierto, en coautoría con su esposa, la actriz mexicana de origen italiano Marta Ruth, quien luego, curiosamente, al divorciarse del compositor, aquí, bueno, una nota triste, ellos se divorcian porque los dos hijos de ellos fallecen en accidentes. Ella se casa con Fernando Pérez Gavilán, que es el productor, junto con Mauricio Wallerstein, de Las Puertas del Paraíso, ambos fundadores de Cinematográfica Marte. Se trata de una película con muy escasos diálogos, y la parte visual lleva siempre el contrapunto de la música. Cuando la nueva pareja, por ejemplo, que se integra ahí a la historia formada por Lucía y Krishna, que son Arsenio Campos y Ofelia Medina, entran ahí y los piden un aventón y los invitan a una macumba. Aquí hay que mencionar que otro personaje de esta película es el automóvil, un Mustang 69 de color amarillo que continuamente está derrapando, frenando, acelerando, dando vueltas, y se oye todo esto en la película y le da este sonido del auto, le da una voz al carro, una presencia, y le da también ese carácter protagónico a este Mustang que aparece durante todo el filme. Bueno, en la ceremonia de la macumba, que en realidad es un rito más bien como un happening, pero más que otra cosa es un rito iniciático, trinitario, mariano, mexicano, lleva pues música, danza, ritmos, etcétera, y unos bailes muy intensos, protagonizados por Isela Vega, quien no lleva crédito en la película y a quien, por cierto, cortaron finalmente muchas de sus bailes. Bueno, la juventud de la época pues estaba, literalmente espantó, por decirlo menos, al inquieto y nervioso presidente Echeverría, cuyo gobierno había sembrado de jóvenes cadáveres la calzada de México-Tacuba durante la marcha estudiantil del trágico evento conocido como el Jueves de Corpus. Música, droga, sexo y frenesí, decían de Avándaro. Así calificaron el paroxismo infernal en su máxima expresión. Las concentraciones de jóvenes quedaron vedadas en aquella época, los espacios de reunión clausurados, los medios de comunicación les cerraron las puertas en la radio y la televisión a todo lo que tenía aroma a juventud, y se criminalizó el pelo largo, la ropa de la onda y todo aquello que tuviera este tufo a la cultura juvenil por exótica y degenerada. El grupo que aparece tocando esta melodía de Rubén Fuentes, que se repite a todo lo largo de la película, es ni más ni menos que los Duk Duks, un famoso grupo que actuó también ahí en Avándaro. Entre los 5 registros que se manifiestan al interior de un filme como canales de expresión, las palabras, las imágenes, los textos escritos, los ruidos y la música, esta última detona la intensa interrelación entre el espectador y la materia fílmica, dado que conlleva a todas las demás. Como en la escena 133, en el lobby del hotel, donde Blanca está esperando que aparezca Andrés, enciende un cigarrillo, toma una taza de café
y como música de fondo se escucha en la recepción del hotel el arreglo instrumental de La Viquina, de Rubén Fuentes y Marta Ruth. Luego en la escena 351, cuando la pareja de cómplices formada por Paco, que es Milton Rodríguez, y Gladys, que es Bárbara Angeli, toman por asalto literalmente un pequeño burdel del pueblo, comienza a sonar un danzón que es Waikiki, compuesto por Rubén Fuentes. Andrés acerca su cuerpo al de Blanca, intenta besarla, le pregunta, ¿quieres bailar? Ella le dice que no, de mal talante. Ante su respuesta, de inmediato Andrés se pone de pie y se dirige hacia una joven mujer negra que es Julia Marichal, también música, cantante, la toma de la mano y la conduce a la pista para bailar al tiempo que la besa. Aquí la música, al igual que sucedió antes en la discoteca con Lucía, Ofelia Medina, juega un papel paradójico, pues en vez de unir a los participantes, los separa en un juego de claroscuros que se identifica con la tensión que produce el filme. Termino nada más comentando parte de la letra de esta canción de Sly, la familia Stone, que se llama I Want to Take You Higher, que quiere decir en español traducido algo así más o menos como quiero llevarte más arriba. En español la traducción diría, el ritmo se hace más fuerte, la música se alarga, la música me deslumbra, quiero llevarte hacia arriba, bebé, enciende mi fuego. El ritmo es básico y el sonido también está en tu ciudad. ¿No quieres llegar más alto? Quiero llevarte hasta arriba. El latido está ahí para hacerte mover, la sensación rítmica está ahí para ayudarte a bailar. La música todavía está centellando. Agarra tu lugar, quiero llevarte hasta arriba, déjame llevarte. ¿Quieres ir conmigo? ¿Lo sientes? Quiero llevarte más arriba. Siempre fue un viaje, nunca fue resbaloso. Más alto, más alto, más alto, más alto. Recordemos la escena donde de pronto se desaparece de nuevo Andrés y después de muchas horas aparece en el cuarto de abajo de este hotel desolado, bailando con el encargado, digamos, el encargado del hotel, que es Martín Lasalle, un actor famoso por haber actuado en las películas de Pickpocket, de Bresson. Entonces, ahí están bailando en el tocadiscos la música de Rubén Fuentes, siempre presente. Les agradezco mucho su participación, su atención. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su participación y bueno, terminamos la mesa con mi ponencia. Ahora mismo la comparto. Listo. Bueno, muchas gracias. Leo primero la semblanza. Soy doctorante en Humanidades en la línea de Teoría y Análisis Cinematográfico. Soy doctora en Estudios Transdisciplinarios en Comunicación y Cultura por ICONOS, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, maestra en Comunicación y Lenguajes Visuales por la misma institución y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, esta esta presentación la hice sobre una película de policías, ¿no? De Alonso Ruiz Palacios, porque, bueno, esta película se mueve entre ficción y documental, ¿no? Es un retrato de la vida policial de la Ciudad de México y el viaje, aunque inicia como un testimonio actuado, va a terminar con las personas reales contando su historia. Es un acto en el cual también se muestra cómo los actores se convierten en su personaje, en policías, a la vez que es una denuncia del sistema judicial, de la desilusión de ciertos policías de pertenecer a este cuerpo, y todas ellas son líneas narrativas que Ruiz Palacios decide construir para hablar sobre los uniformados. Algo que yo encuentro particularmente interesante en la construcción sonora de esta película son las sirenas, ¿no? De las patrullas,
porque me parece que son el soundtrack de una metrópoli, que es una metrópoli además incansable. Hace unos momentos el doctor Casamadrid justo hablaba sobre cómo un personaje importante puede ser un automóvil, como este caso el Mustang, ¿no? Y acá las patrullas claramente también van a ser parte importante de este cuerpo policial y en el caso del sonido, pues las sirenas, ¿no? Porque además es una especie de canto, ¿no? Al igual que en los mitos, las sirenas, el canto de las sirenas indican una tragedia. Escuchar sus notas implica coquetear con el peligro o incluso la muerte. El planteamiento de todo esto aparece en la película en los primeros segundos porque son sonidos, ¿no?, que sumergen al espectador en un arrullo inquietante. El fenómeno sonoro es un personaje que se encarna en las patrullas y va a acompañar a los personajes en este desmantelamiento de sus armas internas, o habrá que decir, ¿no?, tal vez los monstruos y defectos propios de la naturaleza humana. El objetivo de esta disertación, pues, es explorar esta figura, ¿no?, de las sirenas y de las patrullas. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de la implicación del automóvil y sus espectros sonoros. Los créditos iniciales en la cinta, al principio escuchamos un grito agudo que es prácticamente idéntico a la sirena de una patrulla, ¿no? Y después vamos a ver en la pantalla luces fuera de foco, ¿no?, que parecen fractales, porque son como formas no definidas, pero si se hiciera un ejercicio gestáltico, parecen ángeles o estrellas, porque son brillos dorados. Después hay destellos rojos y azules tan característicos de un automóvil policial. Sigue el sonido y aparece esta imagen que además me parece demoledora e impactante, ¿no?, que es un pequeño poema que es escrito por un mismo policía, ¿no? Oirás las sirenas cantando más y más cerca de aquí, reza que no estén cantando esta noche para ti. El texto es retirado por una disolvencia que deja ver una solitaria calle nocturna que apenas es iluminada por las luces de la patrulla. El sonido ensordecedor termina e inmediatamente después escuchamos una conversación entre policías mujeres. Una de ellas le da indicaciones por radio a la otra, pero no las vemos, solo se muestra el camino. Por más de 2 minutos apreciamos el recorrido de la patrulla por varias avenidas y calles de la ciudad, mientras seguimos escuchando las indicaciones que provienen de la radio. Por fin, el carro frena y se ven 2 sujetos sospechosos acercarse al automóvil de la policía. Son 2 varones que finalmente vemos que no están amenazando al cuerpo policial, sino que le piden ayuda, porque una mujer dentro de un inmueble cercano va a dar a luz y no hay señales de ambulancia. Entonces, la oficial se hace cargo, incluso recibe a la bebé, se hace cargo del parto y deciden los padres de esa bebé ponerle Teresa como a la policía. Entonces, así se presenta el personaje principal, ¿no?, la protagonista. Entonces, en estos primeros minutos de su tercer largometraje, Ruiz Palacios traza el espíritu de una mujer policía que asiste en un parto y deja ver al público la paupérrima situación social, judicial y política que se vive en la capital. En este retrato, el sonido juega un papel fundamental. Es su automóvil y sus sonidos quienes se encargan de narrar de manera nítida cómo es la agitada noche de una oficial de patrulla, ¿no?, que asfalta, pareciera, ¿no?, a una gran ciudad. La cristalización de la justicia es el policía, o al menos así lo hemos entendido durante muchos años, y su carruaje entonces es la patrulla. Esta patrulla la traslada, la cobija, la protege de los caminos peligrosos, los maleantes, la intemperie. Es un auto, un escudo, una patrulla, un protector. En el interior de este automóvil se gesta la contención y el sonido del motor, del claxon, del radio, de las llantas. Conforman todo ello el ambiente sonoro de la intimidad del auto rojiazul. Es el soundtrack de una vida que se recorre en el camino. Las patrullas tienen su propio espectáculo sonoro. El sonido de la sirena lo distingue de otros automóviles, lo separa de los carros, porque es la justicia que se anuncia a sí misma, ¿no? Anuncia la llegada
y además con este particular y molesto sonido de la sirena, ¿no? Pero la sirena no suena tanto dentro como fuera de la patrulla. Efectivamente es un símbolo sonoro. Recuerda a las hábiles mujeres pez que atraían a los inocentes a la muerte, justo como se proclama en el poema del inicio de la cinta. Es un llamado a la extinción, una alarma que llora anticipadamente la tragedia. Asimismo, implica el poder del justiciero, detenta un báculo sonoro que lo coloca por encima de los ciudadanos mortales, acongajados y resignados. En este hogar rodante, una mujer policía está a punto de convertirse en partera, como dije en la introducción de esta disertación. En una ciudad caótica, la realidad judicial es múltiple. Eso lo hace evidente el director al presentar la historia de Montoya, representado por Raúl Briones, y Teresa, que es la actriz Mónica del Carmen. Son dos oficiales enamorados que cuentan su romance frente a la cámara, mientras hablan sobre el complejo quehacer de los héroes tercermundistas de uniforme color desesperanza. Y bueno, pues justo vamos a hablar sobre esta pareja, ¿no? de policías. Los vínculos amorosos se forman de manera caprichosa. Montoya y Teresa se descubren en el trabajo, uno que demanda tiempo, esfuerzo y vida. Este par de tórtolos descubre la depresión y la ternura en el mismo automóvil. Sus compañeros le llaman la patrulla del amor. La burbuja que los encapsula es el carro. Ahí se revelan los secretos de ambos oficiales. Nosotros estamos escuchando la historia de amor cuando ellos están haciendo estos patrullajes. También en estos patrullajes descubrimos sus frustraciones. Ellos mismos denuncian los abusos del poder, su desilusión. Si, como decía Foucault, toda relación es un juego de poder, en esta cinta no solo lo vemos en los protagonistas, sino también en el sistema social completo. Disculpen los martillazos de los vecinos, es algo que por desgracia no puedo controlar, espero que le estén escuchando correctamente. Bueno, estamos leyendo esta cita, a mí me gustaría reflexionar en torno a ella, ¿no? La patrulla de estos dos judiciales es la cristalización de esta línea divisoria entre el adentro y el afuera. Es su máquina de poder, pero también de repudio, ¿no? Desde el inicio se hace evidente el protagonismo de los sonidos del automóvil. Es el ángel exterminador, el apocalíptico vehículo de la constante violencia que tiene secuestrada a nuestra ciudad. Efectivamente, los policías también son víctimas de ello. Eso lo vemos mucho en la cinta, ¿no? La muerte les va a acompañar con forma de bocina bicolor. El signo de llanto, de dolor y de poder están presentes en La Sirena. Como podemos ver aquí, el mismo Ruiz Palacios habla sobre la construcción del sonido en sus cintas, ¿no? En esta película vemos cómo las patrullas deambulan constantemente por la ciudad, pero la patrulla de Ruiz Palacios resuena sola. Aísla los espectáculos sonoros y visuales que son cotidianos, pero una vez captados por el ojo y oído del artista, se vuelven únicos. Los policías de este director se visten de sonidos, los conforman, los caracterizan, ¿no? Y bueno, justo hablaremos cómo este soundtrack policial, ¿no? Forman o conforman, constituyen los paisajes sonoros en la ciudad, por eso es bello el cine, ¿no? Porque de pronto nos hace, nos conmueve, pero también nos hace ver ciertas cosas que en la cotidianidad ya no las percibimos, ¿no? Y entonces en las películas se nos recuerda que hay ciertos signos e indicios, ¿no? Que de pronto los pasamos de largo y es en las películas cuando recordamos que efectivamente somos parte de ese espectáculo sonoro también, ¿no? Dentro de la pantalla, o sea, en esta diegética narrativa, en la secuencia inicial, vemos a la protagonista, la oficial Teresa, hablando como en soliloquio, ¿no? Mientras la vemos en pantalla, pero esto es lo interesante de la cinta, más adelante vamos a descubrir que en realidad ella está doblando la voz de la verdadera protagonista, ¿no? La mujer policía real. Este ejercicio es interesante porque le añade complejidad y capas narrativas. La frontera entre documental y ficción se diluye en imagen y en audio.
Y por otro lado, esta diegética fuera de pantalla, pues vemos este inicio metafórico que explicábamos cuando empezaba yo la plática, ¿no? Escuchamos llantos, pero resulta que no son llantos, sino que son las sirenas de la patrulla, ¿no? O sea, eso a mí me parece poético. Mientras en pantalla vemos estas luces doradas, rojas y azules. Y cuando entra el poema, se vuelve evidente el juego entre sollozos y patrullas. También somos testigos de estos puentes sonoros, ¿no? Estos cortes y estas disolvencias. El de más impacto y el más importante es el que explicábamos de esta secuencia, esta primera secuencia de los llantos sirena, ¿no? Es una cualidad que además pues está puesta evidentemente a propósito, no es un recibimiento, estos llantos son un recibimiento, una bienvenida sonora muy original me parece a la cinta, porque además no es necesario, incluso en muchas partes de la película no es necesario escuchar al policía su testimonio, ¿no? En una silla, sino esta originalidad con la que Ruiz Palacios teje la voz de la persona real con la actuación brillante de sus intérpretes, pues da una sólida narración citadina. Y en los cortes sonoros escuchamos a Teresa, ¿no? En su patrulla dialogando con su superior en la radio. Después pasamos a la casa y ahí escuchamos y vemos muchos cortes directos y esto pues da agilidad a la introducción y a toda la cinta, ¿no? Y envuelve además al espectador en la vida chilanga, que también es muy interesante, ¿no? Entonces, la sincronización de los elementos sonoros con los visuales están ligados al juego entre documental y ficción. Los testimonios están sincronizados con los labios y las actitudes de los actores, quienes también darán sus impresiones sobre qué significa ser parte del cuerpo policial, ¿no? El uso del sonido es realista, ficcional y a mí lo que más me llama más la atención de la cinta es que está entre, o sea, es una frontera entre lo onírico, el deseo y la propuesta, ¿no? Y ya para cerrar, me parece que, bueno, la función primordial, o tendría que ser la función primordial del cuerpo policial, es proteger a sus ciudadanos. Y por lo tanto, ya lo explicábamos, pues la patrulla se convierte en un corcel, ¿no? Porque pues pareciera o quisiéramos creer que los policías son héroes urbanos, ¿no? Que velan por la seguridad de la sociedad, pero pues la realidad no es esa y la población en general tiene una muy mala opinión de los oficiales de policía, incluso se les ubica como ladrones con uniforme, ¿no? En esta cinta vemos un retrato de la cotidianidad. Es una crónica de sentimientos de dos personas que se integran a la justicia y luego, bueno, pues se darán cuenta que también son parte del problema. Esta película es una mezcla de montajes que incluye música sesentera, una narrativa muy original que sumerge al público en sus propias reflexiones, ¿no? ¿Qué implica ser policía en esta ciudad? ¿Qué piensa un gendarme cuando se encuentra en peligro? ¿A quién le debe lealtad? Entonces, bueno, es una cinta que tiene tono claroscuro de emociones y la cinta pues deja ver más preguntas que respuestas y el ambiente sonoro no solo acompaña a los personajes, sino que los construye, ¿no? Es un capullo rojiazul que destapa poco a poco sus emociones y los descubre como seres humanos frágiles y dolientes. Muchas gracias y otra vez disculpa por la terrible construcción de al lado, el soundtrack que me acompañó hoy. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora pasaremos a las preguntas y las respuestas. Se oye bien, qué bueno, porque yo no me escuché ni a mí misma. Bueno, vamos a pasar a la mesa de discusión, ¿no? Yo creo, acá primero vi un comentario del doctor Raúl Casamadrid que felicita al doctor José Antonio García por su idea de la memoria poética en Bardo, ¿no? Porque explica que la idea de memoria poética es muy interesante porque Bardo es sinónimo de poeta, de trovador, en fin, ¿no?
Entonces, bueno, les invito a que hagan sus preguntas, pueden alzar la mano o pueden dejar las preguntas aquí en el chat y yo con mucho gusto las voy a leer, pero sí me gustaría que los exponentes el día de hoy, bueno, de entrada yo le tengo una pregunta al doctor Casamadrid. Me gustó mucho cómo tejió su ponencia, doctor, y me gustaría que nos explicara un poquito más sobre este concepto que me encantó de la diferencia entre el relajo y la festividad, ¿no? Em, Tal vez si nos pudiera dar otro ejemplo en otra cinta, además de la que ha analizado, me gustaría mucho escucharlo. Muchas gracias, doctora Díaz. Sí, bueno, relajo y festividad son también sinónimos, pero la fiesta, como la define Octavio Paz en El laberinto de la soledad, él cuando habla de fiesta, escribe la palabra fiesta con mayúscula, entonces le da un carácter de mucha importancia, y en esa fiesta el hombre, la mujer, nos quitamos las máscaras y somos quienes realmente somos, quizá a través precisamente de otra máscara que nos ponemos, actuamos, pero no actuamos muchas veces como la máscara, sino actuamos realmente como quien nosotros somos. Ahora bien, en el caso de Cantinflas, de Tintán, de estos grandes cómicos de la época de oro del cine nacional, incluidos Resortes, Clavillazo, Manolín, Chilinsky, la Vitola, todos estos grandes actores cómicos, su papel, el papel que interpretaban era el del pobre, muchas veces el del que venía casi del campo o de los suburbios, y en su intento de poder entrar en sociedad, utilizaban un lenguaje que a veces se hacían bolas, ¿verdad? Como el cantinflear, o un lenguaje rápido y pícaro como el de Tintán, y representaban a lo que llamaba desde el maestro Ramos y Jorge Portilla al pelado, al peladito, al relajiento, en oposición con este otro personaje que es más bien lo que llamaba Portilla el apretado, ¿no? Actualmente podríamos hablar del fifí y del chairo o del malo y el bueno y el pobre y el rico, etcétera, que entran en relación y muchas veces a través de una especie de espejo uno viene a ser el otro. Lo que yo decía es que aquel relajo donde Clavillazo o Palillo eran muy puntilludos, incluso mencionaban nombres de políticos, hacían crítica muy fuerte, lo hacían desde ese espacio cómico que nos movía a la risa. Pero hay otro tipo de relajo, como en esta película, o en Reed, México Insurgente, donde el personaje principal al final avienta una piedra a una vidriera y a través de ese relajo roto, de ese relajo bandido, él se integra a la bola, o el otro personaje que creo que es Margarito, que se ve en un espejo y en el paroxismo del relajo se da un tiro y se mata, ¿no? Ese es el gran relajo. Entonces, ahí está un poco la diferencia entre aquel relajo, digamos, bonito, agradable, que muchas veces también era muy crítico de la época de oro y de los 50, y un relajo más bárbaro, quizás como el del propio Bardo, ¿no? Que pues la película es un relajo, pero es una introspección desde mi punto de vista dolorosa, ¿no? Cuando se enfrenta el propio director a sí mismo a través de esas imágenes de parto y de esas imágenes también de relajo en esa discoteca donde él imita a la portada del disco de Bowie, ¿no? Pero de una manera bastante genial, que no deja de ser, digo yo, dolorosa. Eso sería. Muchas gracias, doctor. Muy, muy interesante. Y bueno, no se animan a preguntar los demás participantes, entonces yo voy a seguir haciendo preguntas, ¿no? Preguntar también, pues, a mis compañeros
que me acompañaron en esta mesa, reflexionar en torno a estos personajes sonoros, ¿no? O sea que, por ejemplo, en la presentación del doctor Caro Pimentel, como la cuestión sonora, tanto en lo citadino como en la naturaleza, se vuelven parte fundamental del terror, ¿no? O sea, y había dicho algo, doctor, que me llamó la atención, que de pronto estas películas tal vez en la actualidad no asustan, ¿no? Y me gustaría que me, bueno, que nos explicara a todos, eh, ¿cómo cree que haya, si es que hubo, alguna evolución en el paisaje sonoro de terror del cine mexicano de Taboada al actual? Mm, Pues lo que pasa ahora, bueno, lo que yo he notado ahora es que se copia mucho la fórmula que se utiliza en Hollywood, por ejemplo, y que dista demasiado de lo que estábamos acostumbrados en el cine mexicano, que tenemos muy buenas películas de terror en diferentes épocas, pero esta evolución, más que evolución, es como una, no sé cómo decirlo, como una impregnación de los elementos de otras cinematografías, como la estadounidense, para intentar ya no dar miedo, sino competir con ellas. Traer consigo la fórmula. Hay muchas películas, por ejemplo, en Amazon que he visto mexicanas, que parece que estoy en una película estadounidense que contiene el mismo diseño sonoro o similar, el mismo tipo de música y todo esto, la misma forma de querer hacerte sentir terror. Y aunque sí lo logran, creo que ya es muy, no sé cómo decirlo, ya está muy distante de lo que se hacía como una filmografía propia nacional. Y creo que es eso. Por ejemplo. Muchas gracias, doctor. Sí, sí estoy de acuerdo en esta cuestión como de la copia, ¿no? De los elementos y de pronto lo que pasaba con Taboada era que estaba, o sea, construía a partir de nosotros, ¿no? O sea, de las realidades de acá. Entonces, creo que eso era muy interesante. Muchas gracias, doctor. Y Bueno, bueno, sí, venga, Héctor. Sí, bueno, justo para ti, sobre una película de policías, porque bueno, en la ponencia del doctor Woodside, ¿no? Nos decía, hablaba de las poéticas orales, entre ellas una que es la del terror, y pues él ponía el ejemplo, ¿no? De el sonido de ya se la saben cuando uno va en el transporte público, ¿no? Y algo así pasa a veces justo con el sonido de una patrulla, ¿no? Entonces, sobre esto es lo que el doctor llamó las poéticas orales, bueno, pensando en el sonido de la patrulla como terror, ¿crees tú que en una película de policías esto como que se subvierte o más veces se expande o juega con él? ¿Cómo lo verías tú en cuanto al sonido, digamos esto llamado poéticas orales, en torno a los sonidos que produce la patrulla? ¿Cómo lo verías tú? Fíjate que lo veo más como una ironía, ¿sabes? O sea, porque además, como es una película que está en frontera, o sea, en la frontera entre en la ficción y el documental, pero es un falso documental, pero está, eh, está jugando con los géneros, ¿no? Porque de entrada, pues pareciera que estamos frente a una ficción, ¿no? Pero esa ficción está construida como un documental, como falso documental, ¿no? Y luego hay un fallo no me acuerdo si es en la parte sonora o visual, cuando están filmando y entonces la cámara se desenfoca un poco, se desacomoda y entonces entra el staff a la escena. Dicen, a ver, vamos a cortar porque aquí está fallando algo, entonces pueden ir por algo, vamos a cortar un rato. Entonces vemos a estos actores que salen de personaje, ¿no? Y los seguimos a ellos y entonces empezamos a escuchar cómo le hicieron para representar a policías y descubrimos que estaban doblando las voces de los policías verdaderos. Y en un tercer momento vemos a los policías verdaderos hablar sobre su experiencia en el cuerpo policial. Entonces,
como es una película que yo considero que es de frontera, el sonido inicial que además es súper, o sea, te llama, pues, ¿no? Ya te llama a la película, porque además el título no puede ser más obvio, ¿no? O sea, una película de policías trata sobre los policías que además son los actores policías. Entonces es una redundancia. Y cuando inicia la cinta y escuchamos estos llantos, pero también el sonido de la sirena de la patrulla, a mí me desconcertó, ¿no? Y me asustó porque pensé que eran llantos, ¿no? Y sirenas. Entonces, después descubro que, pues, ya vamos a ver como la peli y a la chava esta, ¿no? Y cuando la revisité, porque he visto este inicio varias veces, me doy cuenta, o creo yo, que está jugando con la ironía, ¿no? Te voy a asustar, pero también te voy a dar como esta idea de qué implica ser policía. Y cuando escuchamos a los actores, uno de hecho, Raúl Briones dice, yo no sé por qué me metí en esto, o sea, ni debía aceptar, ¿no? No está bonito. Entonces, tú te sientes también como ellos, ¿no? Y es un sentimiento de choque, porque pues, yo también soy de esas personas que ves un policía y dices, este me da desconfianza, ¿no? Y cuando escuchas el testimonio de los policías reales, ya, pues ya empatizas, ¿no? Entonces, creo que más que sea como de terror, yo creo que es más un juego irónico que sí está expandiendo como esta poética, ¿no? Sí, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más comentarios, entonces les aviso a los ponentes que sus constancias de participación se van a enviar por correo al finalizar el congreso y, y bueno, los esperamos, ¿no? Para la siguiente mesa que será a las 4 de la tarde, que será la mesa de cine mexicano 2 y que es en la misma liga, ¿no? Que tenemos ahora. Los esperamos y ojalá puedan estar este, participando como escuchas. Muchas gracias.